tal? Buenas tardes. Mi nombre es Miguel Gómez Serrano y vamos a hablar de la sesión académica aquí en TOP, en Puerta de Hierro, con el doctor José Alberto Reyes Pedrosa. Esta sesión la coordinó la doctora Adriana Barrio Rubalcaba. Y bueno, vamos a hablar de las rupturas meniscales, las cuales son las fallas de los meniscos fibrocartilaginosos de la rodilla. Y estas situaciones se pueden producir en varios contextos. En la actualidad hay una situación de aumento de este tipo de lesiones debido a que la cultura ha llevado a la sociedad a la realización de actividades deportivas como esparcimiento, y ya sea por situaciones de contexto en cuanto a los pacientes que pueden tener algunos obesidad, que algunos pueden tener trastornos de alineación de su eje mecánico, o sencillamente antecedentes previos de algunas fracturas, o sencillamente la realización de algunas actividades deportivas pueden llevar a estas situaciones complejas en las mismas. Para hablar de las rupturas meniscales y la patología, las agudas ocurren después de traumas o mecanismos rotatorios en la rodilla, y mientras que las rupturas meniscales degenerativas van a estar asociadas a ancianos, a la quinta edad o después de un traumatismo rotatorio o estrés en la rodilla. En los adultos mayores, los cambios de desgaste en el menisco van a llevar a la fragmentación del mismo y una variedad de rasgaduras que generalmente van a estar hasta posterior del menisco medial, y estas van a ser, junto con los principales desgarros, las lesiones más comunes que se llevan. Existen tipos de desgarros meniscales que describen la morfología de la lesión a identificar y describen con precisión el tipo de ruptura, y esto puede ayudar en la educación al cirujano del paciente y la planificación del procedimiento quirúrgico, además de los tipos de desgarros meniscales. Aquí en esta imagen podemos observar, bueno, en esta clasificación, que son las rasgaduras básicas. Aquí el desgarro en ruptura vertical, que es esta línea, un asa de cubo simple, un asa de cubo doble, y una ruptura horizontal y una ruptura oblicua y una ruptura radial, además de un pedículo horizontal, un pedículo vertical y un desgarro picodolor. Hay otros tipos que pueden ser desgarros paralelos a la meseta tibial, que van a involucrar las superficies o bordes articulares. Para poder valorar esta situación hay que recordar que debemos de tomar como gold standard la resonancia, y para la resonancia tenemos que tener tres criterios en el protocolo de rodilla, que van a ser la interfaz en T1, en T2 y en DPFAT y SATA. Y hay que recordar que en esta los ligamentos y meniscos siempre van a ser negros. Esto nos va a permitir identificar los desgarros complejos. Hay algunos tipos de desgarros, como el de Gruisberg, que es un tipo específico, una lesión de rampa, que es un subtipo específico, un desgarro radial perpendicular a la meseta tibial y al eje largo del menisco, y desgarros de la raíz, típicamente de tipo radial, ubicado en la raíz del menisco, y un desgarro desplazado que involucra un componente que está desplazado o que se encuentra conectado al menisco principal o desprendido. Hay que recordar que en la resonancia van a ver tres características a las rupturas meniscales, y va a ser la señal intermeniscal alta, que se va a extender a una superficie articular y que se debe ver al menos en dos cortes, que la distorsión de la morfología meniscal no esté si hay cirugía previa, y además que cada tipo de ruptura de menisco tiene sus propias características en resonancia magnética. Además debemos recordar que para la lesión ligamentaria hay tres grados. El grado 1 es la distensión del ligamento del tendón, el grado 2 es el desgarro parcial y el grado 3 es el desgarro complejo. Y aquí podemos observar pues que en T1 como característica, recordamos que es T1, T2 y el DP FAT-SATA, las interfaces que necesitamos, se puede ver la línea hiperintensa en el menisco, pero esta línea va a ser difícil de diferenciar entre la degeneración y el desgarro agudo. Y en esta secuencia, pues que es la T1, es posible valorar una ruptura del mango del cubo, pero a veces se puede ver como una ranura vacía. Y en la T2, una línea hiperintensa, al contrario acá, en el menisco, que indica líquido sinovial, y que además la señal en T2 va a ser alta, y esto va a implicar que en la sustancia media del menisco, en la extensión de la superficie, no necesariamente vaya a haber una ruptura, y en adultos puede haber otros datos, que puede ser secundario a una degeneración, y en niños a una situación de alta vascularidad en el menisco.
Las características asociadas que sugieren una ruptura de menisco incluyen edema óseo, o edema de hueso subcondral, quistes parameniscales y una extrusión meniscal. El tratamiento y pronóstico, aunque en esta sesión va dirigida a la imagenología, en la próxima sesión vamos a hablar a detalle del tratamiento y pronóstico artroscópico. La artroscopía quirúrgica se va a realizar en la mayoría de los casos y es una opción también diagnóstica, terapéutica, y se puede realizar opciones como una meniscopexia, una meniscectomía completa o parcial según el grado y el tipo de desgarro meniscal. Existen muchas trampas en la hora de hacer el diagnóstico en la resonancia, y es que puede haber situaciones anatómicas como ligamentos oblicuos con componentes de mango del cubo intercondilar, ligamentos transversales, ligamentos meniscofemorales y unión fibrofati o una unión fibrosa con infiltración grasa en el menisco capsular, que nos pueden dar una situación o confundir en cuanto a un diagnóstico de una ruptura. Además, otras trampas son la cirugía previa por la situación de la presencia de fibrosis, además del líquido en recesos centrales de las rodillas normales, líquido en el hiato popliteo, en el ligamento mucoso, además de otras situaciones como la condrocalcinosis, que puede aumentar la intensidad de la señal en la resonancia magnética. El diagnóstico diferencial puede ser variable dependiendo del tipo de rasgadura, pero en general considerar degeneración meniscal que puede asociarse con una ruptura, una contusión meniscal, y además de esto otras situaciones como el menisco discoide, volante meniscal, que estos son raros, el anillo del menisco también es raro, y un fascículo meniscal que también va a ser raro. Y bueno, aquí está otra vez la clasificación morfológica. Vamos a entrar de lleno en algunas situaciones. Vamos a ver aquí pues, la ruptura vertical otra vez, la ruptura en asa de cubo y asa de cubo doble, una ruptura horizontal, una ruptura oblicua, radial y en el pedículo vertical, además de el otro en el pedículo vertical pero ya totalmente liberado, y una lesión en pico del ojo. Y acá, que es un caso clínico de bibliografía CENAM, y acá podemos ver el corte sagital, acá podemos ver el desgarro. Para quien no identifica, pues aquí está la patela, aquí está la bursa, podemos ver aquí la superficie condilar del fémur, y acá la tibia, y acá podemos ver el menisco, y acá podemos ver la situación del desgarro. En este caso es un desgarro longitudinal. Acá podemos ver en este corte coronal, la situación va a cambiar la interfase así. Podemos ver la meseta, podemos observar primero el fémur, los colaterales, y podemos observar la situación del desgarro. Y aquí podemos ver cómo va de manera longitudinal. En este otro caso, que es un corte coronal en T1, y recordando que en corte coronal no podemos observar más que el edema y no nos puede dar tanto la posición, pero nos puede dar una orientación de una sospecha diagnóstica. Y podemos ver aquí el fémur, podemos ver primero la tibia para identificar la parte de la patela, y aquí podemos ver la situación del menisco, y acá la situación de la ruptura. Esa es la situación de... Y acá, en un gradient eco, que sí podemos observar, acá podemos ver primero la superficie de la tibia, acá está la patela y la grasa, y aquí podemos observar hacia la superficie medial la situación del desgarro. Y acá, en este corte sagital entre dos, que no nos sirve para el representativo, porque acá tenemos primero la tibia, acá tenemos la superficie condilar, la patela, el tendón, toda la situación de infiltración grasa y vascularidad. Y acá podemos observar el desgarro. Aquí está un desgarro un poco radial hacia abajo. Aquí está otro caso en T1, volvemos a la misma situación. En T1 no es posible valorar. Podemos ver el fémur, la superficie, la tibia, y podemos observar aquí el descenso, cómo se pierde esta parte en la meseta posterior y aquí en el menisco. Igual en T1 podemos observar que no es sugerente. Aquí nos da datos de una posible decisión. Para quien no identifica, aquí se encuentra la patela, aquí se encuentra nuestra bursa y el tendón. Acá podemos observar esta situación: la meseta, el cóndilo y el desgarro. Y acá podemos ver la superficie coronal, la meseta, el fémur, el desgarro. Y acá podemos observar en este corte axial, mucho mejor, podemos observar de una manera un poquito más importante, se encuentra la meseta, y aquí se encuentra en la superficie medial el desgarro. Aquí podemos ver el menisco cómo está tomado. En este otro, este es un corte un poquito más longitudinal,
y acá podemos ver el desgarro, podemos ver primero la superficie de la meseta y acá podemos ver cómo se va corriendo. Tenemos un desgarro longitudinal. Y aquí un desgarro en flap que podemos observar. En esta interfase vemos aquí el fémur, que no alcanza a identificar, y acá podemos ver la tibia, y acá podemos ver el desgarro en flap. Y acá, el mismo desgarro. Hacia arriba, vamos a observar para que no identifique, esta es la superficie condylar, esta es nuestra meseta, que se encuentra en la papela, y aquí podemos observar cómo se encuentra el desgarro. Y acá, podemos observar el desgarro ya de una manera mucho mejor, podemos observar aquí cómo corre. Y acá es una imagen coronal en T2D gradiente del paciente con una ruptura de asa. Y aquí se encuentra el asa, podemos observar aquí el mango, como si esta fuera la cubeta. Y aquí podemos ver el desgarro. Esta es la superficie de la tibia, aquí está el cóndilo. Y este es otro caso representativo. Y acá podemos observar primero el tipo de desgarro radial. Acá podemos observar el menisco y aquí cómo se encuentra el pinzamiento. Acá podemos observarlo. Y acá, que se encuentra la superficie, podemos observar todavía un poquito más claro. En esta se pueden identificar todavía un poquito más. Y aquí se encuentra el desgarrito, pero aquí no alcanza a identificar. Y acá otra asa de balde. Acá la característica es una asa sencilla de uno solo. Y acá podemos ver primero la resonancia. Aquí podemos ver este corte primero, podemos ver la superficie condylar. Y acá está nuestro desgarro de asa de balde. Y acá lo podemos simplificar todavía más, ahí se encuentra nuestro agujerito. Y acá, que se puede observar aquí cómo se encuentra. La calidad obviamente va a variar de acuerdo a la interfase de la resonancia o a la secuencia que estemos utilizando. Y acá una cervalde que se encuentra todavía pues un poquito ya modificada con la capa posterior, y la podemos ver. Y acá en esta misma podemos valorar cómo se encuentra totalmente el desgarro hacia la parte posterior. Y acá cómo corre, toda la superficie de la fibrosis. Tiene esta que es una paciente de 60 años con un desgarro múltiple y acá podemos observar cómo corre y cómo la fibrosis ha tomado aquí la torsión de la tibia. Acá, para que lo vean un poquito más características, se ve la pérdida de la superficie de la congruencia articular, como esta parte anterior se encuentra totalmente desplazada, y acá podemos ver la fibrosis y el desgarro. Y acá podemos verlo con un poquito más. Y esta otra que es nada más una de las mismas, pero ya con un poquito más del avance en el eje. Y acá es otra paciente, pero esta paciente con una gonartrosis, con disminución del espacio articular, con osteofos, con pérdida de la superficie, y además de la congruencia, y un proceso degenerativo fibrótico en la parte posterior con un desgarro complejo del menisco. Y acá podemos observar cómo es la estructura y cómo se encuentran las tasas de fibrosis y cómo forma toda la superficie tibial. Además de esto, en esta imagen podemos ver mucho mejor otro paciente, pero el desgarro. Y acá podemos ver un desgarro lineal con una desociación parcial. Y este otro. Y acá podemos ver precisamente, es muy similar al previo, pero podemos observar a diferencia del otro que aquí el desgarro está limitado nada más en la superficie. Y acá precisamente podemos ver la superficie igual de nuevo, el desgarro parcial. Y en esta misma vemos igual la superficie, pero aquí con una importante pérdida, pues es una paciente que pues, de 70 años, la cual le rechaza un tratamiento de artroplastía y se realiza una artroscopía nada más para ayudarle un poquito a esa articulación. Podemos observar los cambios principales, podemos observar la fibrosis, la degeneración, la disminución del espacio articular, el edema, además de la toma de tejido. Y acá podemos ver el espacio del desgarro y cómo este se encuentra tomado. Y bueno, esto sería todo por esta semana. Le agradecemos su participación. Nos vemos la próxima semana. Tengan buena tarde.